Hola, estamos aquí todos reunidos para nuestra charla, nuestra reunión pues, sobre nuevas tendencias, cómo nadar, surfear, hundirse en tiempos de cambio. Primero que todo, pues muchísimas gracias a todos los que pues han querido y han estado interesados en acompañarnos, a los que están aquí presentes y pues a los que no pueden estar. Esto lo estamos grabando y pues se les enviará en diferido. Podrán tener acceso a toda esta conversación. A los amigos queridos que se inscribieron, a los que no conocemos, también muchas gracias por el interés en estos temas. Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra charla sobre nuevas tendencias de mercado y hábitos de consumo, cómo aprender a analizarlas para identificar ese rumbo estratégico que queremos para nuestros negocios y para mantenernos en nuestros negocios. Entonces, pues continuemos, no siendo más, pues yo me presento, soy Ángela Martínez, digamos que nosotros trabajamos en S2A Consulting, nuestra empresa, donde nos dedicamos pues a ayudar a encontrar oportunidades de crecimiento en los negocios a partir de pues empoderar a los equipos de trabajo con nuevas herramientas de pensamiento estratégico, innovación, gestión y procesos comerciales. Hemos acompañado varias empresas de todos los tamaños y sectores, entre las cuales pues con algunas hemos logrado cosas interesantes, como por ejemplo incrementar sus ingresos en más del 30% después de nuestros acompañamientos, implementar procesos de innovación y planeación estratégica de manera exitosa. Entonces, pues estamos aquí para compartir. Bueno, vamos hoy a hablar de todo este tema de nuevas tendencias, pero sobre todo cómo usarlas, cómo aprovecharlas, cómo si analizamos adecuadamente las tendencias podemos hacer uso importante de ellas para detectar oportunidades estratégicas. Entonces, bien interesante cómo hacerlo. Y pues hemos estado trabajando con esto con algunos de nuestros clientes y pues la verdad me parece un tema tan relevante, tan importante en estas épocas que queremos compartirlo con ustedes. Creo que puede ser de mucha utilidad para poder tomar decisiones en estas épocas de cambio que son tan importantes. Especialmente entendamos como cuál es ese contexto que tenemos, ¿no? ¿Dónde nos estamos encontrando hoy? Básicamente, pues hay mucha incertidumbre. ¿Y eso qué implica? Que como líderes, como decisores de nuestro negocio, necesitamos entender cuáles son esas oportunidades de mejora que tienen nuestros servicios para poder enfrentar y gestionar esa incertidumbre que tenemos. Y no solo nuestros servicios, sino nuestra empresa, o sea, cómo la gestionamos ante tanta incertidumbre. Nos estamos enfrentando a un mercado altamente disruptivo, con escenarios cada vez cambiantes, inciertos y cada vez más complejos. Pareciera que pues ya salimos como de la pandemia, ya algunos indicadores económicos lo demuestran, eh, y sin embargo, pues estamos en un contexto bien diferente. Hace unos días charlaba con alguien a través de las redes sociales que me hizo pensar un poco, me decía Ángela, pero es que lo que sucede es que ya las empresas se hundieron, ya se ahogaron, ya nadaron y ya surfearon y ya salieron adelante. Entonces, pues la charla está un poco desfasada. Y yo creo que pues puede ella tener razón en algún sentido, si bien es cierto, ya salimos de la crisis de la pandemia, y los indicadores económicos están demostrando que ya estamos superando ciertas cosas. Sin embargo, aquí lo importante es reflexionar en que salimos, pero en qué contexto nos encontramos ahora. Tal vez no es el mismo, tal vez no, seguro no es el mismo que teníamos hace unos años, o antes de la crisis, y estamos en un escenario de cambios bastante drásticos. Después de una pandemia, pues vienen muchas cosas, y no solo la pandemia, sino ya lo estamos viendo. Ahora hay pues otras cosas importantes que están moviendo el mundo de manera relevante. El cambio climático, pues estos escenarios de guerra que estamos viviendo en estos días, estos conflictos políticos, pues son escenarios en que siempre vamos a estar pues llenos de incertidumbre y cambio. Entonces, pues, ¿eso qué implica? Que necesitamos pues una mayor exigencia y relevancia a la hora de tomar decisiones.
¿cierto? ¿Por qué? Porque también en estos escenarios, digamos, de cambio, lo que sucede es que pues también los consumidores cambian, los comportamientos de la gente cambian, los hábitos de consumo cambian, lo estamos viviendo. Creo que cada uno de nosotros ha tenido cambios importantes en la forma como vivimos, como consumimos, y eso pues genera unas dinámicas importantes. ¿Y eso qué significa? Pues desde el punto de vista empresarial, que necesitamos armonizar nuestra oferta de valor, nuestras soluciones para pues adaptarnos a esos cambios. Y de alguna manera tenemos que ser más dinámicos en la renovación y en el cambio de nuestras capacidades, pues para poder ejecutar una estrategia que esté acorde con este contexto cambiante y finalmente que podamos entregar valor a nuestras organizaciones. Es decir, tenemos que vigorizar nuestros negocios y pues de alguna manera adaptarnos a este mercado actual en el que nos encontramos, ¿cierto? Entonces, pues ahí es donde viene todo el concepto de las tendencias. Digamos que las tendencias son una fuente importantísima que nos ayuda como a pensar estratégicamente sobre nuestro negocio. Representan pues la forma como los consumidores o como el mercado está cambiando su comportamiento, cómo se están apropiando de las nuevas tecnologías y esos cambios que se están dando en el mercado. Eh, Representa lo que pues en últimas va a funcionar en el futuro y donde nuestros negocios van a estar en el futuro. Por eso es muy importante poder entender modelos de cómo analizar esas tendencias. Hay unos expertos, que yo les voy a compartir aquí un par de expertos de empresas y digamos como líderes futuristas y visionarios que se han dedicado a entender y analizar muy bien todas estas tendencias y pues esa información está disponible para todos. Entonces, pues uno puede acceder a ellas y si las sabe utilizar y las sabe aprovechar, pues puede utilizarla dentro de sus procesos de análisis estratégico. Nosotros hablamos de definir pues todo lo que es la palabrita típica que sale de un proceso de planeación estratégica, pues es el DOFA, ¿cierto? Entonces, identificar fortalezas, debilidades internas, pero hay que mirar hacia afuera también y tratar de entender dónde están las oportunidades y dónde están las amenazas. Y pues aquí es donde pues forma importante el tema de las tendencias, ¿no? Entonces las tendencias es de qué está hablando la gente, qué están usando, cómo se están dando esos cambios y esa apropiación de la tecnología. Y pues eso nos brinda como un espacio importante para ver las oportunidades que afuera tenemos y pues podemos hacernos preguntas al interior de nuestro negocio, cómo aprovechamos esas cosas que nosotros tenemos o esas fortalezas para adaptarnos a esas cosas nuevas, novedosas, diferentes que vienen desde las tendencias. Entonces, pues es un modelo interesante. Aquí vamos a ver cómo lo trabajamos. Entonces, veamos un poco cómo lo vamos a trabajar. Nosotros estamos aquí entendiendo que el mundo se mueve, ¿no? Entonces es entender un poco este tema de las tendencias, las oportunidades. Les voy a mostrar un modelo, uno de los que más me gustan, pues hay varios aquí en la presentación, pero el que más me gusta es el modelo Trend Hunter. Es una empresa que está en Toronto, Canadá, y se dedica a hacer pues inteligencia artificial para recoger la información de tendencias y con eso hacen unos análisis interesantes que ya les voy a compartir. Si nos da el tiempo, pues aquí está la información y si no, pues digamos, pues vamos a seguir en contacto. Yo les puedo facilitar estos informes y esto pues posteriormente. Vamos a ver algunos ejemplos o modelos de cómo aprovechamos ese tema de tendencias en cómo algunas empresas han aprovechado esas tendencias y han diseñado modelos de negocio y han capturado oportunidades interesantes. Y por último, pues la idea es compartirles un poco los modelos que trabajamos en S2A Consulting sobre cómo trabajamos acerca de esas posibilidades estratégicas que surgen del análisis de tendencia y cómo utilizamos esas posibilidades estratégicas para ayudarlos a clarificar una estrategia para sus negocios. Entonces, pues espero que estén súper atentos. Digamos que nosotros nos encanta compartir este tipo de información. Digamos que a los que participan aquí en el evento, pues vamos a regalarles alguna información sobre temas de nuestro modelo de planeación estratégica y cómo lo hacemos en la organización. Al final también van a tener una pequeña plantilla para que empiecen a escribir y como capturar esas posibilidades estratégicas
Y pues a los que sigan interesados en estos temas, también les ofrecemos un espacio de unos 15 minutos de asesoría con alguno de los expertos de nuestra empresa para que charlen sobre cómo terminar de bajar estas cosas. Entonces, quédense disponibles y estamos pues ahí súper pendientes para ofrecerles esto que les estamos ofreciendo. Bueno, continuemos con nuestro tema. Entonces, básicamente, los mercados están siendo disrupcionados de manera importante, ¿sí? Eso es lo que estamos viviendo y hay unas tendencias de cambio importantísimas. Ya lo estamos viendo, lo estamos experimentando, de hecho, cómo el consumidor ha cambiado, las organizaciones son más ágiles, hoy en día hay más información, más datos, más tecnología y ahí estamos en un cúmulo de cosas para tomar decisiones y demás. Y esto aparentemente puede ser como caótico, ¿cierto? Pero digamos, viéndolo desde el punto de vista de que este movimiento tan robusto de cosas representa caos, puede representar oportunidades y pues obviamente también hay algunos riesgos para los negocios. Básicamente se trata entonces de movernos inteligentemente en este contexto. Hoy en día hay mucha información, digamos que uno puede desarrollar sus capacidades de inteligencia de negocios para capturar esa información y de alguna manera si somos cuidadosos y juiciosos viendo todas estas cosas y apropiándonos de esto de una manera precisa, pues podemos tomar mejores decisiones para enfrentar las oportunidades de cambio que hay. Vamos a ver algunos temas de tendencias. Aquí hay algunos de los jugadores. Este señor es Bernard Marr, es un futurista británico y se encarga de hacer sobre todo análisis de tendencias tecnológicas. Me gusta también esta empresa que se llama The Future Today Institute. Ellos tienen unos reportes bien interesantes sobre todas las tendencias tecnológicas y pues asesoran compañías de grandes mundos. Y está pues Trend Hunter, Jeremy Jestutz, que es como su CEO, se dedica a dictar conferencias y charlas, y no solo charlas, y hacen unos análisis muy interesantes y acompañan compañías en temas de innovación y todos los años sacan informes de tendencias. Aquí pues hay unos bien interesantes, pero hoy vamos a compartirles un poco como este modelo que él tiene, que hace un análisis interesante de qué es lo que pasa en épocas de post-pandemia. Y ya lo vamos a ver. Y así, pues en este tema de post-pandemia también tienen un informe súper interesante de cuáles son las tendencias que están prevaleciendo y que van a prevalecer durante este año. Entonces, la idea es entender cómo eso funciona y cómo trabaja. Entonces, pues, y aquí hay otras fuentes de tendencias, Wunder Thompson, otra compañía importante, Euromonitor, compañías que se dedican a hacer. Aquí en Colombia tenemos a nuestros amigos colegas de Radar, que también hacen unos reportes interesantes de qué está pasando en el mercado colombiano. Miremos entonces el modelo de Trend Hunter. Digamos que ellos a qué se dedican básicamente tienen una red de hunters de tendencias en todo el mundo, gente que se dedica a mirar y a observar los consumos, los productos, qué está pasando con la gente, los comportamientos que está teniendo la gente, lo que está consumiendo, lo que está costando, y a través de un modelo de inteligencia artificial y pues de una red de aliados, digamos como de análisis de tendencias, tienen un modelo de inteligencia artificial que permite como agrupar las tendencias en unos patrones y pues analizarlas desde ahí y pues ofrecen, digamos, un modelo interesante para ver patrones de oportunidad. Ellos, digamos, su modelo lo tienen clasificado como en 6 patrones de oportunidad. Ya les explico un poco de estos 6 patrones y debajo de esto pues analizan todas las tendencias de comportamiento consumo a lo largo de 18 macro tendencias que pues convergen en cada uno de estos patrones de oportunidad. Digamos que aquí están explicadas un poco las macro tendencias, pero ya pues vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Esta información la pueden encontrar en la página de ellos. Si quieren ver más en detalle, son curiosos con esto, aquí pues está la información. Miremos un poco y revisemos como digamos, cuáles son esas macro tendencias. Básicamente el tema de la aceleración. Ya nos estamos viendo que, digamos que hoy en día cada vez las cosas se hacen más rápido, todo es más ágil, es veloz, porque finalmente
las macrotendencias, las megatendencias que están aquí, pues tienen que ver con todo este tema de la tecnología, la inteligencia artificial, que ha generado un montón de datos con los que se pueden hacer miles de cosas más rápidas, más automatizadas, nos enteramos de las cosas de una manera más rápida y esto pues hace que haya una catalización de consumo, ¿no? Entonces la gente consume más rápido, más información, accedemos a información por todos los lados, hacemos las cosas de manera más rápida, el hecho de que exista, digamos, como todo este acceso a esta tecnología, pues ha hecho que los mismos consumidores sean protagonistas, es lo que se llama el prosumerismo, y entonces pues ya cualquier persona puede generar información y contenido que se vuelve viral y masivo y ya todos conocemos a personajes interesantes que en épocas anteriores ni siquiera hubieran salido a la luz. Me recuerdo aquí un par de ejemplos, el tema de EPA Colombia, nuestra querida youtuber que ha generado impactos importantes en estas épocas de paros y de cosas así. O uno ve, por ejemplo, un campesinito vendiendo sus naranjas y sus cultivos a través de canales de YouTube y llegando a una cantidad de gente de manera importante. Entonces, pues son tendencias de aceleración. El tema de la ciclicidad que muestra finalmente cómo estamos volviendo a cosas de cuidar nuestra naturaleza, entonces toda la naturaleza o volver a las cosas que nos dan nostalgia, a las cosas viejas y surgen estas tendencias como el vintage y cómo volvemos a las cosas históricas o a las cosas que nos gustaban y revisamos como todos estos elementos emocionales que nos conectan con nuestra historia, nuestros pasados, nuestras tradiciones. Vemos también como una gran tendencia de cómo nos volvemos más jóvenes y nos volvemos a sentir como jóvenes y las personas mayores están en contextos en los que están volviendo a sentirse jóvenes y esto es una gran, digamos, como patrón de oportunidad. También está el patrón como del reduccionismo, cómo hacemos las cosas más simples, como, digamos, como cuando estamos saturados en algunos contextos de mercado, de productos o servicios, la gente ya está saturada de tantas cosas y cómo las mismas empresas y las mismas, digamos, como diseñadores de productos o tendencias se están volviendo a lo simple, a lo más sencillo. También se está dando como todo este tema de que cualquiera puede ser emprendedor con una iniciativa sencilla que tiene en su casa y en su hogar y cómo pues nos estamos ayudando entre nosotros para desarrollar estos emprendimientos un poco más locales y la tendencia como el minimalismo y la simplicidad. No voy a hablar de ejemplos acá porque vamos a ver algunos más adelante. Todo el tema de la redirección, entonces es como las expectativas de los consumidores cambian y cómo podemos ofrecer a través de cambiar y de girar productos y servicios, ofrecer nuevas experiencias de manera diferente. Entonces el mundo está lleno de nuevas experiencias, cada vez digamos como que la vida experiencial se está volviendo más importante con todo este mundo digital que surge ahora, pues la gente está ávida de experiencias nuevas, viene todo el tema de la gamificación, el tema del tribalismo, porque pues la tecnología nos ha habilitado poder ser parte de comunidades de los mismos intereses que tenemos nosotros. Entonces uno ya ve los grupos de los LGTB, los grupos de las razas negras, los grupos de los que les gusta, no sé, el rock, y ve comunidades uno por todos lados. Es que de alguna manera lo que estamos buscando es ese redireccionar nuestras experiencias. Está todo el tema de la convergencia, entonces uno ve como grandes compañías que antes estaban centradas en unos mercados específicos, se juntan para meterse en otros mercados. Entonces uno ve un Amazon que empezó vendiendo libros, metiéndose en la nube y ahora es una gran compañía que se está metiendo en el mundo farmacéutico. El mismo Rappi que empezó entregando domicilios, hoy en día se está volviendo banco y también está haciendo alianzas con el mundo farmacéutico. Entonces ve uno una tendencia de hibridización, de co-creación, la gente participando, los mismos usuarios y consumidores a través de redes sociales y el mundo en el que nos comunicamos hoy, pues hacen parte de toda esta co-creación de marcas. Todo lo que ofrece, digamos, como la inteligencia artificial, la realidad virtual que permite que los mundos converjan y
cosas que antes no podíamos ver, no podíamos entender, hoy en día las estamos viviendo a través de mundos digitales. Y entonces del entretenimiento que no podía llegar, entonces podemos visitar un museo que queda en Moscú sin necesidad de viajar, por ejemplo. Entonces este tema de la convergencia, la divergencia, entonces cómo hacemos cosas de manera diferente y en contra de la corriente o en contra de lo masivo. Y aquí una gran tendencia pues es la personalización, como cada vez más el mundo digital nos permite hacer ofertas de servicio totalmente personalizadas. Antes pues los productos eran como estandarizados para un masivo de gente. Hoy en día es posible personalizar productos que de otra forma eran masivos y ya pues la tendencia de que cualquier persona en su casa puede llegar a muchas personas como antes, como nunca antes había podido ser, y no solamente en ambientes locales, sino puedo llegar a todo el mundo. Y pues el ser auténtico, muy bien, entonces uno ve una cantidad de personajes muy autóctonos y muy propios y muy naturales, siendo líderes y siendo líderes de opinión. Eso no se daba antes y pues es como lo contrario a lo masivo, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son como las megatendencias y los patrones de oportunidad. De una vez les voy a mostrar un poco como la herramienta para que ustedes la tengan, de cómo analizar estas tendencias. Vamos a seguir hablando de tendencias y vamos a seguir hablando como de estas cosas, pero aquí la idea es que ustedes tengan un marco, como una herramienta para poder hacer estos análisis. Entonces, lo importante, lo primero que hay que hacer básicamente es cada vez que analicen tendencias y miren informes de tendencias, pues una recomendación es sigan estos patrones, cuáles de estos patrones esa tendencia sigue. Es una tendencia de aceleración, es de reducción, es de ciclicidad, de divergencia, de convergencia, y háganse preguntas, ¿cómo esa tendencia o ese nuevo comportamiento podría ser interesante para generar una idea para mi negocio? Entonces, por ejemplo, en la ciclicidad, todo este tema de la naturaleza y del cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿cómo me puedo yo inventar mi oferta de productos y servicios o mi negocio para cuidar el ambiente o para adaptarme a esos cambios que se están dando? ¿Cómo la puedo cambiar? ¿Cómo la puedo ajustar? ¿Cómo puedo hacer más relevante mi negocio ante esta tendencia de ciclicidad? Y la idea es hacerse preguntas. Aquí está pues un poco como las preguntas. Este marquito pues va a ser compartido, así que ustedes lo podrán ver y podrán trabajar. Entonces la idea es que trabajen de alguna manera pensando en a la gente que quieren llegar con sus negocios, con sus servicios, con sus productos. Primero identifiquen como ese segmento al que quieren atender y párense como en sus zapatos. ¿Qué le duele a ese segmento? ¿En qué está intentando progresar? ¿Cuáles son los retos, los deseos, las motivaciones que tienen? Es decir, como una nueva término que se usa hoy en día es cuál es el job to be done que el cliente tiene. Progreso, reto, deseo, eso es como el job to be done. Porque está buscando soluciones. Entonces, si uno se para desde ahí y se para como en los zapatos del cliente y desde ahí empieza a visualizar todo esto, pues puede generar muchas ideas. El segundo paso, pues es como analizas las tendencias y ves ideas, buscas ideas y te paras en como todos estos patrones de oportunidad y mira las tendencias con este enfoque de patrones de oportunidad y botas ideas de cosas que podrías hacer por ese segmento de cliente. Y por último, pues entonces uno ya puede empezar a generar ideas de soluciones, servicios, productos para llegarle al cliente y no solamente soluciones, productos y servicios, sino también de la forma como le voy a entregar esos productos o servicios, la forma de relacionarme con él. Y pues esto es lo que nosotros llamamos una posibilidad estratégica. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces revisemos un poco como todo el tema de tendencias, el modelo de Trend Hunter. Trae un esquema de pensamiento interesante para lo que está pasando ahorita en el 2022, en una época de pospandemia. Y él dice, mire, estamos en una época de caos, es como su análisis. Como sucedió en otros momentos históricos de crisis, cuando hubo crisis, partíamos de un mundo en el que estábamos estables y que todos seguíamos como un statu quo, digámoslo así. Todos nos pegábamos al statu quo, todo funcionaba así, porque así estaba bien y así estaba bien. Pero llegan momentos de crisis, que es un poco lo que acabamos de vivir, la pandemia, y pues nos desajusta como ese statu quo.
y finalmente pues genera como un revolcón, una ola fuerte, para hablar un poco como de la analogía de nuestra charla. Es como cuando el mar se agita completamente y vienen esas olas como grandísimas y hay unos revolcones fuertísimos, es lo que acabamos de vivir con la pandemia. Y pues dice, mire, la historia nos ha demostrado que siempre después de una crisis, pues todo se desbarajusta y todo pues tiene que volver a buscar como esa estabilidad. Y mientras eso pasa, pues digamos estamos cambiando y entramos en épocas de caos, porque el estar cambiando, pues las personas cambian, nuestras necesidades cambiaron. Pues recurro a este modelo que es un modelo reconocido en términos de análisis de necesidades de usuarios, la pirámide de Maslow, en que pues nosotros tenemos diferentes necesidades en diferentes niveles, y esta escala de necesidades pues está cambiando. Psicológicamente, pues algunos se han visto más afectados que otros con todo este cambio. El tema de seguridad, pues cuánta gente perdió sus empleos, o cuánta gente tuvo temas pues como de fallecimientos de sus familias. Entonces pues todo el tema de la autoestima, la actualización. Entonces estamos como en un tema de venga a ver cómo nos terminamos de adaptar y de acomodar a todo esto que está pasando. Entonces eso finalmente pues es como el caos, ¿cierto? El caos en el que nos movemos después de este cambio tan drástico que la humanidad ha tenido. Pero aquí lo interesante es que este modelo que propone Trent Hunter dice, mire, si usted se pone a mirar la historia, siempre ha pasado lo mismo. Después de los grandes cambios han venido resurgimientos, movimientos, cambios que han hecho que la humanidad evolucione y que muchas cosas evolucionen. Entonces, pues en la época del Renacimiento estábamos, el statu quo era el sistema feudal, en un oscurantismo, encerrados allá, digamos, todos muy dependientes de ese concepto de Dios, y que el señor feudal era elegido por Dios y demás. Entonces era el rey y el dueño del castillo. Pero llegó la peste negra por allá en 1300, más o menos 1300, 1500, en esta época se dio eso, y pues eso cambió las ciudades, cambió las poblaciones. Dice la historia que más de 90% de poblaciones fueron diezmadas y, digamos, como acabadas por la peste negra. Y después de eso, pues viene una serie de cambios importantes que dio origen a todo el tema de relacionamiento, y pues así salimos como de las épocas de las edades medias, y pues así digamos que evolucionamos hacia lo que significó el mundo del Renacimiento. ¿Listo? En la época de 1918 pues también pasa algo similar. Veníamos de una guerra mundial y surge la gripe de 1918. Estábamos en la época industrial, el auge de la época industrial, y eso era lo que estaba sucediendo en esa época, ese era el status quo. Llega la gripe de 1918 y pues ya vamos a ver un poco cifras e información sobre eso. Pues es muy similar a lo que está pasando otro, diezmó muchísima gente, se estima que cerca de 50 millones de personas murieron en esa época. Pero después de surgir eso, pues viene en el mundo occidente, especialmente en Estados Unidos, se da mucho esta tendencia, nos alcanzó a impactar a nosotros, y algo como de Europa, pues digamos la más occidental, pues surge toda esa época del Renacimiento de los años 20. Hay historias sobre eso, ya lo vamos a ver, y eso pues es como lo que da la salida a la era moderna, ¿no? A la época moderna. Pero es algo muy similar a lo que estamos viviendo. Estábamos en la época del Internet, digámoslo así, donde el mundo se mueve digital, llega el COVID, y pues será que nosotros estamos entrando en una época nueva de resurgimiento, lo que se llama los nuevos años 20. Entonces uno podría decir, claro, la historia nos enseña cosas, y pues dependiendo de cómo enfrentemos este caos y cómo nos readaptemos con estas tendencias que surgen aquí, pues aquí vamos a pintar y vamos a estructurar nuestro propio futuro. Y digamos que somos los dueños de reestructurar ese futuro. Entonces, finalmente lo que nos dice la historia es que estamos, si nosotros logramos entender cómo los humanos hemos manejado las crisis y los momentos de caos, porque es que el comportamiento del ser humano siempre ha sido el mismo, ¿sí? Entonces,
siempre, digamos que nos comportamos de la misma manera ante cosas que pasan. Entonces, si entendemos eso, las tendencias de consumo y los comportamientos, pues de alguna manera podemos estar preparados para predecir y para adaptar y reacomodar ese futuro que viene para nuestros negocios, ¿cierto? Entonces, miremos un poco detalle de esto. Pues la peste negra generó el Renacimiento. Y al igual que lo que sucedió en 1918, con todo eso que estábamos viviendo en ese contexto, la influencia de la gripa española, pues pasó casi que lo mismo, la gente aislada y demás, eso generó pues como todo ese resurgimiento, ese florecimiento económico que tuvo especialmente la economía de Estados Unidos y pues aquí también en todo Occidente de alguna manera nos impactó algo de esto, entonces una época de florecimiento que se llama, si uno lo mira y lo busca en internet, uno habla de los años dorados 20, los años locos 20, una época de mucho movimiento y energía. Y tal vez pues estamos empezando a vivir lo mismo, ¿no? Estamos saliendo del COVID y será que estábamos otra vez volviendo a los años locos 20 y pues uno empieza a visualizar algunas cosas que pues esto lo que nos muestra es que hay un montón de oportunidades y puede ser una época de retos importantes y pues no solo de retos sino también riesgos, digamos que podemos estar condenados a repetir cosas que sucedieron en esa época. Aquí el país saca un documento bien interesante sobre cómo la pandemia pues generó cosas chéveres, pero también generó importantes. Pues aquí el tema es cómo aprovechamos este momento de resurgimiento y digamos de tanto movimiento y de tantas olas que vienen aquí. Miremos un poco entonces, este tema de la luz de Jeremy Jetstut, que es como el fundador de este tema. Y miremos un poco como qué pasaba en los años 20. Aquí les tengo preparados el videito, que es donde él habla de todo. Es un video bastante largo, pero aquí mostrarles un poco de la parte de los años 20 y miren lo que sucedía. Entonces él está haciendo aquí el comparativo de lo que pasó en la gripa española en 1918 y lo que está pasando ahorita. Y ahí cuenta un poco qué surgió en los años 20. Entonces para que porfa le pongan cuidado y miren un poco lo que está sucediendo y miremos las analogías. Giant, medium. Got it. 675,000 Americans died in the Spanish flu. And guess what? As of September 20th, yesterday, you can Google this and look this up right now, exactly 675,000 Americans had passed away. Now we're at 676. Amazingly parallel when you think about it like that. So how did they deal with this 2-year ordeal? Public gatherings were forbidden. They closed schools and theaters and workplaces. They said, stay at home, shop by phone, wear a mask and save your life. Wear a mask or go to jail. Okay, we don't have that one, but we could probably use it. And basically, this thing really took over the world for 2 very depressing years. And eventually, it ended as we anticipate and hope that COVID will end for us. And the toll was pretty significant. It dwarfed whatever happened in World War I. This was the significant thing that would have shaped your life. So then, as we exited the Spanish flu, people were similarly ready to experience life and live it to its fullest. And the Roaring Twenties began. We wanted to make up for lost time. The automobile, which had been invented almost a decade earlier, had its day. Everyone wanted a car, and it liberated their lives. There was polarized political debate. Think about something like prohibition. On one hand, they're destroying all the alcohol and it's suddenly illegal. But on the other hand, we know this time has the apothecaries and moonshine and people partying and celebrating unlike any other period in, American history. But that also caused the rise of the mafia, violence in the streets. And so you can bet there was polarized political debate. And the polarization wasn't even just about something like prohibition. It also was about the wealth gap. Yeah, there were people celebrating the Roaring Twenties on Wall Street, but there was also famine in the farmlands. It was a difficult time. Women took the power they deserved. They'd already been working in the World War I era, and so when the 1920s came, do they vote? Yeah, they vote. It was not even as much of a discussion as you might have thought because they were already working and becoming part of society. And for the flapper girls, what was interesting was that being a flapper girl meant you were rebelling on society's mold of what you were supposed to be like. So they drank, they smoked, and they worked, and they voted.
There was a desire for opulence. It was the beginning of the jazz era. People partied and they celebrated because we were no longer in an era of pure gloom. There was a proliferation of leisure that's often called the golden era of sports. Not only were there new things that you could watch, but there were new sports that people were taking advantage of, like tennis and golf. Even American football had their big rise during this time. The silver screen meant movies were something you could watch and be entertained by, and on radio we had celebrity DJs we would listen to, stories that were told by radio, and that actually led to the nationalization of new products that you learned about during the commercial breaks. The automation of labor is something that we associate with the Ford Model T, but actually it translated throughout American industry, and this period was characterized with automating everything and then a rise of new machines, the sewing machine, the washing machine, the iron, things that sort of liberated what was happening on the homestead. But there was also extreme risk that was taken for a new life. The stock markets were finally open to the public, and because of that, there were get-rich-quick schemes and people gambling it all to try and get that new life. The post-pandemic trends, then, were the exact same list as what we studied in the Renaissance period. And if we think about that from Henry's perspective, the way that he... Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, lo que él sugiere aquí es, finalmente, después de esos años 20 pasaron tantas cosas que parecen muy similares a lo que estamos viviendo nosotros acá, ¿cierto? Básicamente, a ver, paremos un poquito. Paremos un poquito aquí esto para seguir con nuestra presentación. A ver, devolvámonos acá. Paremos acá, a ver, otra vez, volver a compartir. Listo, sigamos con nuestra presentación. Entonces, pues lo que uno ve... Ok, listo, aquí, presentar. Entonces lo que pues finalmente vemos acá es que pues nosotros estamos viviendo una época muy similar a lo que sucedió en esa época. Si ustedes se dan cuenta, miramos un poco las tensiones que se estaban dando. Las tensiones que se están dando hoy en día son como muy similares, ¿sí? Nosotros estamos viviendo cosas parecidas. Entonces, miremos apenas un par de ejemplos. Entonces, estamos viendo todo ese tema de la robótica versus la gente. En esa época, pues, se dio un boom de la automatización industrial que reemplazó, pues, a muchas personas que se quedaron sin trabajo y pues, pasó eso. Hoy en día, pues, también estamos viviendo conflictos, digamos, como políticos, uno ve la polarización entre pues, Estados Unidos y China, pero ahora pues, se nos agranda con este tema ruso que aparece en el camino. Entonces, todos estos conflictos localmente lo estamos viendo, pues nuestro momento de elecciones también genera pues, unas divergencias políticas importantes. Las nuevas generaciones, entonces están los millennials versus los boomers y las nuevas generaciones que vienen, todo el tema del trabajo de la casa, el trabajo en la oficina, las experiencias que estamos teniendo alrededor del cambio de hábitos de uso y consumo de vida, digamos como todo este tema de la creación abundante de medios y de cosas que se están dando en los medios de manera importante, pues eso también pasó en la época. Miremos un poquito más en detalle finalmente como las tendencias. Aquí lo importante es que nosotros podemos, si las sabemos aprovechar, podemos trabajar cosas interesantes con las tendencias que se están dando, ¿sí? Entonces, para poner algún par de ejemplos, nosotros ante todo este tema... pues digamos como, veámoslas un poquito más en detalle, voy a pasar por aquí. Entonces, miren, fíjense un poco el tema de los conflictos importantes entre el que tiene y el que no tiene. En cada época siempre han habido pues esos grandes poseedores de riqueza. En la época de la Edad Media estaban los reyes
que tenían pues de alguna manera oprimido a los pueblos que eran los que cultivaban, los que les pagaban impuestos. En la época pues digamos del 1920 pues surgen todos estos grandes industriales, Vanderbilt, Henry Ford y todos estos, pues el duro del petróleo, Rockefeller, que eran pues estos grandes ricos que tenían todo el dominio de la riqueza y pues comparado con la gente común y masiva. Y hoy en día también vemos pues políticas, debates alrededor de las grandes riquezas que tiene un Jeff Bezos o un Elon Musk. El otro día veía cifras en internet de pues la cantidad de dinero multiplica muchas veces más digamos como el dinero que tiene la mayoría de gente. Entonces pues también está como este conflicto entre los ricos y entonces si les cobramos impuestos, si distribuimos la riqueza, y ese es el debate que tenemos hoy en día. Un surgimiento importante de la clase media se dio en la época del Renacimiento y en la época pues de los años 20, en que las personas, digamos, del común y corriente empezaron a hacerse notar de alguna manera. Hoy lo estamos viendo como, pues, a través de las redes sociales y de la comunicación masiva, las personas del común, pues, se expresan más, tienen un poco más poder de opinión y somos de alguna manera más escuchadas que en otras épocas. Pues como las nuevas generaciones se van tomando pues como el liderazgo sobre ciertos temas que son súper relevantes para la gente en la Edad Media, pues digamos en el Renacimiento surgieron todos los artistas y todos los, digamos como todos los que evolucionaron el conocimiento pues eran muy jóvenes, entonces aparece Leonardo da Vinci, la juventud en los años 20 empezó a apropiarse un poco como de todo este tema del esparcimiento y la diversión. Hoy en día, pues uno lo ve en las generaciones jóvenes. Yo tengo un sobrino de 14 años, charlando con él, pues uno se da cuenta de cómo piensan ellos, cómo se apropian de las ideas nuevas. Ve uno de los jovencitos muy preocupados por temas relevantes como el tema del cuidado del medio ambiente, eh, tomando liderazgo sobre temas que pues, van a ser relevantes para el futuro de nosotros, ¿no? Y como estos chicos pues son los que están hoy en día saliendo a sentar sus posiciones y a expresar sus puntos de vista. Igual también están en un auge de esparcimiento y de diversión, estuvieron encerrados durante una época y están un poco saliendo como locos a divertirse, a expresarse. Y pues se da también un cambio, digamos, como en los límites de las carreras, en el Renacimiento, pues un médico sabía de fisiología, sabía de física, sabía de pintura, digamos, como surge eso en los años 20, pues ese auge del conocimiento pues de toda la población, las mujeres empezaron a votar, a tener opinión, a compartir en ambientes políticos y económicos y pues se da un poco eso. Y hoy en día pues también vemos como la gente pues deja sus carreras para dedicarse a otras cosas o buscan un poco más de experimentación y apropiación del mundo de manera diferente y pues estos cambios se están dando. Lo mismo todo el tema de aprovechar el tiempo perdido, ¿no? Y entonces, después de estar tanto tiempo, digamos, como encerrados, pues la tecnología, de hecho, que surge en cada época, habilita como ese esparcimiento. Entonces, en la época de la Edad Media, después de la peste, pues surge todo este auge del descubrimiento y de los viajes por todo el mundo y de conquistar en los años 20, pues con este auge del automóvil masivo, pues se da un tema de viajes y de recorrer el mundo y pues hoy en día también lo estamos viendo, hoy en día como todo este turismo de aventura y este turismo de esparcimiento, que pues ya era una tendencia antes de la pandemia, pero pues al haber encerrado a la gente, ahorita pues la gente está expandiéndose por todo el mundo y digamos como moviéndose de manera importante aprovechar ese tiempo perdido, ¿no? Entonces, vacaciones, ir a viajar a ver a los amigos que hace rato no se veían en otros países y demás, cosas de ese estilo se están viendo. Una proliferización importantísimo del placer y de la búsqueda de placer y del entretenimiento al haber estado, digamos, tanto tiempo guardados, pues surgen cosas. En la época de la Edad Media, pues todo este resurgimiento del teatro de Shakespeare, este es un teatro digamos, como de las obras de Shakespeare, que eran pues como lo máximo en esa época.
En los años 20, pues todo este boom del jazz y de los shows alrededor del jazz, pues la gente iba a ver esto, los espectáculos en los teatros. Hoy en día, pues también como estas ganas de volvernos a reunir, pero entonces ahora aprovechamos todo el tema de los eventos virtuales que se están dando de manera importante y masiva y como se interactúa de lo virtual con lo demás y entonces uno ve un auge pues de unas ganas de divertirse y expandirse, uno de estos chicos jóvenes, no sé, los que tienen hijos y demás, estos adolescentes de hoy están en un momento de volver a conectarse con sus amigos y de salir a cualquier plan y cualquier evento que aparezca por ahí para divertirse. Entonces, pues toda una proliferación del placer y de la ternura. También los avances científicos y tecnológicos se dieron en épocas post-pandemia. Entonces uno ve en la época del Renacimiento cómo surgen todos estos astrónomos y Copérnico y Ptolomeo y todos estos científicos que cambiaron, digamos, la forma como veíamos el mundo, el tema del invento del telescopio y esa conceptualización de que la Tierra no era redonda, sino plana, que no era plana, sino redonda y que el Sol no era nuestro, que nosotros no éramos el centro del universo. Entonces, pues cambia un poco todo eso. La penicilina surge en la época de los años 20, los avances importantísimos y científicos que se dieron alrededor de estos desarrollos y pues hoy ni lo expliquemos, el tema de las vacunas es increíble como la velocidad con la que hemos avanzado en esto y pues no solo las vacunas sino la telemedicina y el tratamiento digamos de enfermedades de manera diferente pues han surgido a raíz de todo esta necesidad en la que entramos después de esta crisis. También lo ve uno en los mercados, entonces un apetito importante por el riesgo, entonces todos esos viajeros que se exploraron a expandirse en el océano, la Edad Media, para lograr estos descubrimientos, toda esta gente que llegó aquí, Cristóbal Colón y demás, el apetito por el riesgo en la bolsa de valores, pues que fue abierta al público en los años 20 y la gente estaba como loca comprando acciones y pues esto se repite hoy en día. Estamos como con este nuevo apetito de nuevos activos y riesgos, entonces como el crowdfunding y los Bitcoin y estamos tratando de comprar activos y buscar ganancias de manera acelerada a través de estas cosas nuevas que están surgiendo. La misma automatización, en la época del Renacimiento se inventó la imprenta y eso hizo pues que se automatizara un trabajo que antes era muy manual y pues mucha gente quedó desplazada, pero también se generó una automatización importante. En los años 20 se dio todo el tema de las líneas de producción y la estandarización de las líneas de producción, también se desplazaron, digamos, grandes personas en términos de se desplazó la gente, las formas de trabajo cambiaron y pues hoy lo estamos viviendo también, todo el tema de la automatización, o sea, la robótica, cómo está cambiando las formas como estamos trabajando y los métodos como trabajamos. El emprendimiento pues surge de manera importante, lo veo uno en todas las épocas, pues los grandes pensadores y los grandes transformadores de la religión y de la filosofía y de la forma como apropiamos, digamos, como el conocimiento se dieron en la época del Renacimiento, en 1920, unos grandes inventores, pues entonces Thomas Alva Edison con sus bombillos y toda la cantidad de inventores que habían en esa época. Y hoy en día, pues también vemos este auge del emprendimiento y una cantidad de emprendedores y empresas que empiezan a hacer los unicornios, y estamos hablando de las fintechs y de las health techs y de todas estas pequeñas, digamos que nuevos jugadores que surgen y aprovechan estas nuevas tecnologías para pues ser emprendedores súper exitosos. También se ve el emprendimiento no solo a nivel de negocios, sino pues a nivel de medios, ¿no? Y de arte, y aparecen nuevos personajes, héroes. En su época, pues un pintor como Rembrandt o en su momento Leonardo da Vinci, y pues en el cine, el auge del cine, en la época del cine mudo, pues Charles Chaplin era el personaje de la época, porque eso, pues el cine mudo fue como un cambio total en el tema del arte. Y hoy en día también lo estamos viendo con el mundo del Internet, los Facebook, Instagram, Pinterest y demás, donde influencers tienen millones de seguidores, ganan millones de dinero y son personas del común y corriente que se vuelven los héroes de la gente hoy en día. Entonces, ¿cómo cambia, digamos, como los medios?
Y pues también todo este tema del emprendimiento de manera importante, que cualquier persona, sin ser tan conocido y sin ser tan líder, pues puede montar un emporio industrial de manera importante. Este muchacho es un youtuber que fue capaz de crear este imperio de hamburguesas en menos de 6 meses, aprovechando un poco como todas las tecnologías. Entonces él hizo en un medio año, lo logró lo que un McDonald's se demoró en lograr en 10 años. Entonces a través del uso de 900 puntos, digamos, como de distribución y ese uso de las cocinas ocultas y como crear una marca a través de difusión, a través de YouTube, pudo difundir la información y hoy en día Beast Burger es una compañía que vende una gran cantidad de dinero como una cadena en Estados Unidos. Y aquí también ya lo estamos viendo en Colombia, digamos, como no se necesita ser un gran, digamos, como influencer del mundo del espectáculo. Robes es el fundador de Planet Hollywood, pero como cualquier youtuber pues puede hacer, o cualquier persona con una influencia importante y con una idea clara de negocio puede llegar a tener un negocio muy grande en muy poco tiempo. Cómo se pueden crear nuevas marcas, cómo se juntan los influencers y las nuevas tecnologías o los nuevos modelos de hacer negocio para generar negocios importantes. Pues todo este auge también del tema del feminismo en los años 20 se dio también, las mujeres entraron a trabajar, fumaban, cantaban, pudieron votar y pues generaron todo un tema de equilibrio como de su género y desde ahí viene todo este movimiento de la posición de la mujer en el mundo y hoy en día también lo estamos viviendo con todo este tema de la equidad de género en las empresas y en las juntas directivas y que las mujeres en el poder y que el poder femenino y entonces uno lo ve por todos los lados. Y pues no diría solamente el tema de las mujeres, sino pues grupos que tradicionalmente habían sido como digamos, escondidos o estaban, digamos, como opacados por el statu quo, hoy tienen una fuerza importante pues relevante en todos los medios y demás. Hablemos de las comunidades LGTB, de las razas y de diferentes comunidades que empiezan a tener posición y poder, digámoslo así. Entonces, bueno, lo que uno ve finalmente es que el caos tiene cosas, ¿no? Y después de estas crisis llegan estos momentos de revolcón y de cambio y finalmente pues las reglas cambian, nos desacomodamos y hay muchas oportunidades, así también como muchas pues, desaparecen, pero finalmente los que son capaces de adaptarse de manera rápida y eficiente al caos o a estos cambios son los que surgen y los que viven. Y uno ve empresas importantes que surgieron después de las crisis. Entonces uno ve un Disney, surgió después de una crisis, un FedEx. Hoy en día pues uno ve también las nuevas, WhatsApp, Instagram, Interés, Square, Uber, todos estos surgieron después de la crisis del 2008, la crisis financiera. Y bueno, ¿qué más va a haber? Uno ya empieza a ver empresas que surgieron en esta época y que están cogiendo una fuerza importante y pues son el futuro. Entonces, según este modelo de caos y volviendo como a los patrones de oportunidad que analiza Trend Hunter, ellos dicen, mire, aquí hay varias tendencias de estas que están potencializadas en esta época de caos, entonces todo ese tema de volver a lo simple, la simplicidad, la inteligencia artificial, todo lo que está haciendo, ya lo estamos viendo en muchos ejemplos, ya vamos a ver otros. Eh, todo el tema de volver a lo natural, en la simplicidad, el tema de generar experiencias novedosas, después de estar un tiempo guardados, queremos salir a experimentar, a cambiar, a probar nuevas cosas, pues el tema de que ya no son las grandes empresas llegando a las personas, sino también muchas personas llegando a todas las personas a través de todo este tema del emprendimiento, que tú ya puedes comprarle cosas a personas a través de Pinterest, de redes sociales y demás. Entonces, alguien que antes hacía cosméticos, pues solamente los podía vender a través de la cadena logística de los cosméticos. Y hoy en día tú ya ves alguna ingeniera química haciendo tus cosméticos bonitos y montando una página muy bonita, internet, y ya se lo puede vender a todo el mundo. ¿Sí? Todo el tema de negocios que están convergiendo, entonces ya les contaba el ejemplo de Amazon que estaba metiéndose en otros temas, un Rappi que se estaba metiendo en otros temas, por ejemplo. Entonces, pues finalmente, ¿cómo nos preparamos? Podemos aprovechar estas tendencias.
Entonces tengamos cuidado, digamos, como de la polaridad en todos estos temas económicos, atendamos la clase media, todo el tema de la automatización, aprendamos a vivir con el conflicto y a manejarlo porque va a estar, va a existir, cómo nos vamos girando hacia las necesidades de las nuevas generaciones, cómo buscamos crear nuevas experiencias para nuestros clientes, cómo pues seguimos a estos influenciadores que están en las redes sociales, que son como líderes de opinión importante, cómo empezamos a buscar todos estos temas de esparcimiento y aprovechamiento del placer, digámoslo así, generamos experiencias de placer para que la gente pueda vivenciar otras cosas, probemos todo, hay que probar las cosas, todo el tema del emprendimiento y cómo pues de alguna manera ayudamos a que nuestros usuarios y gente pueda cumplir los sueños que tienen de alguna manera reprimidos. Entonces son cosas que podemos empezar a hacer. Miremos aquí el tema de tendencias, ya pues ejemplo de las tendencias que están surgiendo hoy. Voy a parar aquí y miremos un poco estas tendencias para que vean. El informe de tendencias es un libro que viene como con 200 tendencias, ya les muestro, pero ellos hacen unos videitos que comunican lo que está pasando. Entonces aquí, pues para que ustedes las miren y también las analicen, que de estas cosas empiezan a generarles a ustedes ideas para sus negocios. ¿Sí? Esto es importante hacerlo. Entonces, miremos, esto es bien chévere. Muestra a ver si tenemos aquí los títulos en español. Sí. Dura 8 minuticos, pero para que lo disfruten y vean como cosas que están pasando en el mundo y de ahí nos surgen ideas. Though we aren't quite there yet, the world is shifting away from the chaos phase of the pandemic and inching closer to recovery. Post-COVID exuberance, increased eco-friendliness, and unexpected generational shifts. The top 20 trends of 2022 show we're moving into an exciting time of change. At number 20 is NFT art. NFT is a term you've probably heard a lot of this past year. It stands for non-fungible tokens, which Wikipedia explains as units of data stored on digital ledgers called a blockchain to certify digital assets. In this case, those assets are art. If a creative offers their art as an NFT, they create a kind of virtual exclusivity around the piece, with one example being Kings of Leon's recently released album, which was the first ever to be made into an NFT. At number 19, in-game inclusion is showing the way forward for the world of gaming. In what's traditionally been a non-inclusive industry, inclusion is becoming a focus with everything from accessible game features to anti-racist storylines, responding to the growing calls for the industry to cater to everyone. 18 on our list is summer cannabis, where the medicinal and recreational plant is being used in products associated with your stereotypical summer. Think barbecues and beaches. Everything from THC-infused canned cocktails to cannabis freezies offer alternatives to virgin or alcohol-based summery treats. At number 17, Car-Free Retail shows how businesses, urban planning, and architecture can come together to create more eco-friendly cities. Pedestrian and cyclist-only neighborhoods and retail developments show an exciting, more sustainable way forward for design and urban planning. And number 16 is Generation Dating. As dating turned almost entirely digital over the last year, the use of apps that connect users romantically went up. Where before these apps mostly targeted millennials, they're now accommodating the digital habits of older Gen Z to bring them into the fold. Everything from TikTok-style videos to meme sharing are being used in new dating app formats to connect to the Zoomer. Carbon offset comes in at 15, with brands in the food and beverage industry looking to reduce the impact on the environment with carbon neutral and offsetting production processes. As the competition for eco-friendly products becomes more intense, brands are having to make authentic changes in order to draw in and excite customers. At number 14 is Activism Pop-Up, which takes the exclusivity associated with pop-ups and links it to activism in order to build a sense of community and togetherness as well as understanding. Sharing these common spaces helps social, political, and environmental causes build momentum. Coming in at 13 is Accessible Care, where healthcare platforms are being designed around marginalized communities that are often underserved when it comes to their health. Everything from cost accessibility to the inclusion of trans people is now being prioritized by these more accessible healthcare platforms.
At number 12 is P2P community, where we're seeing a growing number of platforms that offer activism and community support for issues like mental health. These have become especially popular and necessary in the past year as in-person support diminished for people all over the world under pandemic restrictions. Examples include addiction recovery support apps and online BIPOC wellness communities. At number 11, we have Low Alcohol Bar, which is a new take on how younger millennials and older Gen Z enjoy socializing. These age groups have missed social connection as much as anyone else in the last year, and so the idea of partying looks quite different. In this post-COVID world, restaurants and bars will offer low alcohol menus that target young people who are more interested in connecting with friends than excessive drinking. At number 10 is International Keto, where North American brands that offer ketogenic diet-friendly foods are taking cues from global flavors, particularly Asian ones. Offerings like keto-friendly vegan ghee and kimchi snacks come in response to consumers demanding more diversity in the diets they subscribe to. At number 9 is Farm to Phone, merging traditional industry with modern customer habits by connecting consumers with fresh produce from local farmers via digital means. This convergence has been especially useful as COVID-19 restrictions were limiting in-store or market interactions between small business owners and their customers. However, post-COVID, this will continue. At number 8 is Nature Novice, another trend that's popped up as a result of the pandemic. With many forms of travel and tourism not currently an option, outdoor adventure tourism has seen a surge in popularity. Brands are accommodating those who are new to this form of travel with slow-paced cycling trips, hiking routes, ways to ease you into the fun of reconnecting with nature. Another travel-related shift can be seen in our 7th trend, hyper-convenient camping. As travel restrictions ease up, people are itching to get outside and feel the freedom they've been missing in the last year. Things like camping and adventure-based tourism are surging in popularity and being made more accessible for beginners, as traveling and being in nature becomes a priority for everyone. Sanitization health comes in at number 6, where the popularity of the skincare industry merges with this past year's focus on personal hygiene and produces hand sanitizers as part of consumer skincare routines. Brands are responding to this with sanitizing products that mimic the sophisticated formula or beautiful packaging typically seen in the skincare space. At number 5 is Health Hub, an extension of smart home that prioritizes the personal health of users. Everything from sleep to medication tracking is now being managed by connected hubs with products like Amazon's Alexa offering audio reminders. And a different type of health focus can be seen in our 4th trend, tech fatigue. Changes to both social and professional lifestyles over the past year have necessitated a complete transition to digital. But tech fatigue has become a consequence of this shift. Some are battling this form of burnout with everything from social media blocking to more inclusive virtual spaces that allow for different kinds of engagement. At number 3 is Boomer Tech, where digital habits that have typically been common among younger demographics have seen a boost among older demographics. Everything from virtual fitness to social apps like Snapchat are seeing a huge increase in membership from baby boomers and older generations. Coming in at number 2 is Millennial Move, which addresses the lifestyle transitions that many millennials have faced amid the pandemic. High living costs in cities, a lessened need to commute, job losses, growing families, and generally reevaluating life goals have all contributed to millennials moving away from the fast-paced urban lifestyle. What we're seeing are brands, organizations, etc. helping to facilitate this shift with everything from remote work stays to adaptable modular homes. And last but not least is Gen Z Creative. This is a trend that's been in development over the past year in particular, but will continue to dominate creative, entertainment, and pop cultural spaces. What it is Gen Z looking to develop skills outside of the traditional school system and instead using them to their benefit. Building a sense of creativity, seeking a sense of fulfillment, and yes, maybe monetizing these skills to secure their futures. This generation is leading the way as the Roaring 20s finally commence. Thanks for watching our Top 20 Trends of 2022. Bueno, como se pueden dar cuenta, bien interesante, ¿cierto? Entonces, estos son los videitos promocionales que ellos hacen
como para hablar de las tendencias. A ver, nos paramos aquí un poquito donde estábamos. Y pues nos dice, mire, utilice esta información para enfrentarse a este nuevo auge y finalmente cómo podemos aprovechar todo esto para aprender a surfear, ¿no? En todos estos tiempos de cambio y en lugar de que, digamos, como de hundirnos, es como aprendemos a surfear y aprovechar toda esta información. Entonces vuelvo y les repito, la idea es que ustedes se hagan preguntas, está chévere si toman una foto de lo tienen ahí como a la mano, ante todas estas tendencias, entonces cómo pueden aprovechar estos patrones de oportunidad, de aceleración, reducción, ciclicidad, como se pueden dar cuenta en el informe, el video muestra algunas, pero ese informe pues se los podemos compartir si quieren, nos reunimos y con mucho gusto los compartamos o lo buscan y simplemente lo pueden bajar de internet, es interesante. Pues básicamente aquí está el modelo que nosotros les proponemos es, mire toda esta información de tendencias, utilícelo, vuelvo y les digo, piensen en sus segmentos, mirando toda esta información a uno se le empiezan a ocurrir miles de ideas de cosas que pueden hacer, voten ideas, y pues después de esas ideas pues ya tienen una fuente importante para mirar cómo estructuran las soluciones que le van a brindar a esos clientes, ¿sí? Productos, servicios. Entonces, esta combinación de a qué segmento vas a dirigirte tú, qué solución le vas a brindar en términos de como la estructura de oferta de valor, productos y servicios que le vas a dar como solución y a través de qué canal se lo vas a entregar. Eso es lo que nosotros denominamos una posibilidad estratégica en nuestros modelos de planeación estratégica. Nosotros ayudamos a las empresas a que capturen esto y a que definan posibilidades estratégicas. Lo que aquí técnicamente llamamos una posibilidad estratégica es como la esencia, el corazón de nuestro modelo de planeación. Y pues se puede bajar. Hace un rato nos preguntaban cómo bajar eso y cómo adaptar las tendencias a las capacidades de nuestra compañía, cómo hacer nuestras capacidades más dinámicas. Pues finalmente se hace así, bajando esta información, convirtiéndolo en una posibilidad estratégica, estructurándola y definiendo, tomando unas decisiones. Nosotros tenemos un modelo en el que se toman decisiones en escala para eso. Entonces, si nos siguen y si quieren trabajar con nosotros, les vamos a regalar, gracias por estar aquí todos, los que pues asistieron o se inscribieron, van a tener acceso a un ebook sobre este modelo que nosotros trabajamos. Nos pueden seguir en nuestra página web y también si quieren me siguen en la red social, aquí está el link. Nosotros estamos continuamente compartiendo contenido alrededor de estos temas si están interesados en los mismos. Entonces, pues fíjense, cuando vayan a mirar el informe de tendencias de Trend Hunters, él pues también le ayuda a uno a estructurar estas posibilidades estratégicas. La forma de leerlo, aquí está como la sugerencia, esto está dentro del informe, pero ellos tienen un insight que nos permite ver cuáles son esas necesidades de los clientes, qué significa, pues digamos, como para la gente, cómo nos podemos diferenciar para nuestros usuarios y cómo podemos relacionar esas macro tendencias con nosotros. Uno debe preguntarse. Entonces, digamos que estas son un poco como las preguntas que uno se debe hacer cuando analiza tendencias y sobre todo mirar esas macro, digamos como patrones de oportunidad y esas macro tendencias, cómo se pueden relacionar con las nosotros. Aquí está, digamos, un ejemplo de cómo se muestran las tendencias en este informe. Voy a mostrarles aquí un par. No se las puedo mostrar todas porque se nos va todo el rato, pero solo para lo que ven. Entonces, mire, ellos, por ejemplo, miran que hoy en día está surgiendo todo un auge en el tema de mobiliario para las causas, ¿cierto? Se volvió, pues, estos muy, aquí abajo hablan de la popularidad, el nivel de la tendencia que tiene. Entonces ellos dicen aquí, pues, qué tan fresca es esta tendencia, qué tanta actividad hay, qué tanta popularidad, entre pues más alto el número que haya acá es una tendencia más marcada, dicen como el patrón de oportunidad en el que va, entonces aquí estamos hablando de la simplicidad, entonces cómo las oficinas se pueden ajustar y cómo puedo hacer oficinas modulares, y entonces muestran algunas empresas, algunos ejemplos de empresas que están haciendo cosas interesantes sobre cómo generar espacios de oficina, entonces cómo partir la sala de la casa para generar un rinconcito para la oficina y pues esta empresa vende módulos, muebles modulares bonitos, decorados, chéveres para hacer eso.
o cómo puedes tú generar un estudio, digamos, con tus marca corporativa y un mobiliario que puedes empacar una vez acabas tu sesión de trabajo y lo guardas, ¿sí? Entonces, muestran como ejemplos, pero lo interesante de esto es que muestra aquí un poco la tendencia, entonces, ¿cómo qué está sucediendo? Entonces, están creando sistemas de oficinas modulares. El insight tiene que ver con ese dolor, ese progreso, esa necesidad de cliente que se está dando, ¿no? Entonces, todas las dificultades que está teniendo la gente para ese tema de la cultura de trabajo en casa y cómo las necesidades que están teniendo las personas de formar pues una estación de trabajo ergonómica y demás. Entonces muestra un poco como el dolor, el deseo, la necesidad. Si ustedes miran estas tendencias y las miran a la luz de sus segmentos de clientes, buscando como insights que sean afines a esos segmentos, pues aquí pueden ver ideas de productos o servicios o soluciones que se pueden trabajar. Y hay que hacerse preguntas. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, esta tendencia, la oficina ajustable, cómo yo puedo con mi marca, mi producto, estar cogiendo esas cosas de los cambios de estilos que está teniendo la gente en la forma de trabajar o en la forma de vivir? ¿Y cómo puedo yo como hacer algo con mi marca o producto y empezar a hacerse preguntas? Así hay otras. Entonces, por ejemplo, todo el tema de los desperdicios médicos, hoy en día este tema de las mascarillas que estamos contaminando el medio ambiente, entonces como pues digamos uno tiene que empezar a inventarse cosas que sean un poco más cuidadosas con el medio ambiente. Entonces está todo el patrón de la naturalidad y de la catalización. Entonces, pues aquí uno ve cómo con cosas con algas, con fibras de café se están inventando más mascarillas, cómo a partir de las frutas exóticas y los desechos de estas frutas se están inventando sustancias para trabajar en los laboratorios y demás. Entonces, pues al final cómo el usuario, el consumidor cada vez es más consciente del cambio climático y cómo está esperando marcas que realmente ayudan y contribuyan a cuidar el medio ambiente. Y ese es pues como un deseo, una expectativa que tiene ese segmento, ese usuario de cliente y pues como nuestra industria, y las preguntas es cómo nosotros nos podemos apropiar de cosas para la sustentabilidad, por ejemplo, y cómo aprovechamos el desperdicio que estamos generando en nuestra empresa para generar una solución para esto. Y así pues la idea es analizar las tendencias. Aquí hay otras, pues por tiempo no tengo, no voy a pasar, pero pues el informe de tendencias las tiene y es bien interesante cómo cada tendencia viene con preguntas importantes. Hasta aquí chévere todo el tema de Trend Hunter. Hay otro informe que les recomiendo, se llama The Future Today Institute. Ellos tienen, aquí está como la página, ellos tienen un informe súper interesante, como de 500 páginas, y también tiene las tendencias y muestra aquí un poco cómo analizarlas. Cada tendencia la muestra con un montón de información interesante, con insights del consumidor, del usuario, ejemplos, muestran cosas emergentes, jugadores, nuevas ideas de negocio que están surgiendo y pues da algunas recomendaciones de cómo uno debe apropiarse de esa tendencia. Sí, pues actúa ya porque es una tendencia muy robusta, muy fuerte, si simplemente le informa como al equipo de estrategia de la compañía para que la tenga en cuenta y muestra algunas tendencias que vale la pena como mirar con cuidado. Es también un informe súper interesante y pues está como categorizado aquí como en diferentes temas de interés alrededor de las tendencias y uno pues dependiendo de lo que uno necesite, uno las puede revisar. Y pues como les digo, la idea es mirar esos ejemplos a la luz de estos patrones de oportunidad que sugiere Trend Hunter y empezar a trabajarlos desde ahí para trabajar posibilidades estratégicas. Aquí está el acceso a la, al informe y si no, pues nos contactamos, nos buscamos y con mucho gusto yo se los comparto cuando si están interesados pues en el tema. Hay otros informes, está Euromonitor, una reconocida investigadora de tendencias y de cosas macro y de industrias macro, y Wunder Thompson, una consultora en temas de comunicaciones que también hace sus informes de tendencias. Euromonitor saca 10 tendencias principales para el 2022, el informe también lo tenemos, entonces él señala algunas cosas que ya hemos visto en estos videos. Los adultos mayores, por ejemplo, que se están volviendo digitales, el acceso pues al tema de las acciones y el tema financiero por más gente, más masivo. Bueno. Y también Wunder Thompson señala, hay un informe que habla de tendencias, aquí también las caracteriza pues
en grupos, ¿no? Entonces en la cultura, la tecnología, marcas y mercadeo, y aquí empieza pues en cada página muestra ahí un poco la explicación de la tendencia. Pues aquí pues hay bastante información súper interesante, pero como les digo, pues aquí lo importante, pues sí, muy chévere que a uno le lleguen todos estos informes, uno los puede bajar de internet y demás, pero no, ¿cómo vuelvo eso práctico y aplicable para mi negocio? Y ese es el tema. Vuelvo y les digo, si quieren información sobre esto, con mucho gusto, me contactan y yo tengo los accesos a los informes o búsquenlos y los pueden bajar. Pero aquí lo importante realmente no es eso, es cómo aprovechamos esto, ¿cierto? Cómo las compañías pueden ser más digitales, más sustentables y aprovechar como estos cambios. Y si nosotros fallamos en la captura de estas tendencias, pues finalmente corremos el riesgo de que nuestros negocios no se mantengan en el tiempo y que no nos adaptemos. Entonces, es muy importante hacerlo de una manera organizada y con una estructura. Y entonces lo primero que los invito es a que se hagan preguntas. Lo primero es cuáles son, que uno debería sentarse con sus equipos, con los que toma decisiones sobre el negocio y hacerse preguntas. Entonces, ¿cómo estas tendencias afectan mi negocio? ¿Cómo puedo cambiar y mejorar la propuesta de valor para a capturarlas? Si vamos a la analogía de nuestra charla, entonces, ¿cómo empezamos a surfear en esa ola? ¿Cómo la vemos que viene allá? ¿Cómo nos movemos en ese mar que están dando? Y pues, cómo nos montamos de manera adecuada para alinear nuestra estrategia y nuestra oferta, ¿sí? Tratar de entender quiénes serán nuestros clientes del futuro, que no son necesariamente los que son ahora, y cómo están cambiando sus hábitos y qué es lo que está siendo relevante para ellos. Entonces, ¿cómo estamos adaptándonos para esas nuevas soluciones que ellos están buscando? También van a surgir nuevos competidores. Con este surgimiento de nuevos emprendedores, pues algunas de esas empresas van a ser las que empiezan a jugar y pues hay que empezar a mirar la competencia de manera diferente. ¿Cómo creamos soluciones que son las que se van a demandar en el futuro? ¿Sí? ¿Cómo podemos alinear nuestra estrategia con todo ese mundo de la innovación que nos exige hoy? Estos cambios de tendencia nos exigen movernos. ¿Y qué capacidades requerimos para adaptarnos? Entonces tenemos que empezar a mirar cómo modificamos internamente las capacidades que tenemos, porque claramente tenemos que movernos a estos cambios acelerados. Como les digo, estas tendencias pues nos permiten ver oportunidades en el análisis DOFA y empezar a visualizar esas posibilidades estratégicas. Y eso es lo que hacemos nosotros en el modelo que trabajamos. ¿Cómo se ven esas posibilidades? Aquí hay algunos ejemplos de negocios que han trabajado. Uno ve un AVI, no sé si han oído hablar, es una empresa colombiana que pues le ayudó a la gente, le da protagonismo al consumidor y está catalizando todo ese tema de vender vivienda. Todos los que hemos tenido el tema de vender una vivienda por cuenta propia, a veces nos damos cuenta que es un poco complicado todo el papeleo y la burocracia y el mostrar el apartamento o la casa, y eso es un enredo. Ha habido una plataforma digital que se ha dedicado a comprar viviendas para venderlas. Ellos simplemente en 10 días te compran tu vivienda, te dan precio de mercado y a través como de data ellos logran entender cuáles son los precios de mercado y ofrecen precios bastante atractivos y te entregan la vivienda y finalmente ellos hacen todo el tema. Entonces, pues cómo aprovechan la inteligencia artificial. Creditop es otro ejemplo de empresa que lo que hace es como una especie de Trivago. No sé si han visto la empresa de Trivago que compara tarifas de hoteles. Ellos lo que hacen es, pues una dificultad, un reto que tienen los usuarios cuando van a pedir un crédito es, pues siempre quiero la tasa más baja, pero es un poquito complicado ponerse a buscarlos. Entonces Creditop va y busca en todos los bancos, es una plataforma que utiliza también inteligencia artificial y hace, pues vuelve simple las cosas y hace que para la gente sea súper rápido conseguir un crédito, porque lo que hace es va, compara todas las tarifas, busca lo que sea lo mejor para el usuario y al usuario final ya lo pone en contacto con ese que es el crédito que es para él. Entonces le quita toda la complicación que hay en el camino de conseguir un crédito. Pues uno se ve como ya las grandes empresas se están metiéndose en el mundo de la convergencia y la aceleración de nuevas tecnologías, el uso de Bitcoin. Entonces ya uno va a vivienda haciendo alianzas con una de las grandes empresas de Bitcoin, Binance, y ya empiezan a hacer operaciones y ya el mundo
tradicional del manejo del dinero empieza a mezclarse con el mundo del futuro del manejo del dinero, que son pues, los bitcoins. Como empresas como HouseMe pues ha aprovechado toda esta tendencia de volver a lo natural o de volverse a lo simple, y como la gente está cambiando sus formas de trabajar y vivir, pues está creando casitas modulares que se pueden llevar a la naturaleza y se pueden adaptar de acuerdo a las necesidades de cada uno. El trabajo, el ejercicio en casa, entonces un montón de plataformas que aprovechan todo este tema de generar experiencias, gamification y todo el tema de comunidades de gente que hace deporte en sus casas, pero compite con otros grupos de deportistas en casas. Entonces, plataformas virtuales que permiten hacer eso. Plataformas virtuales que permiten cuidar la salud mental. La gente pues está sintiéndose un poco digamos, confusa, y han entrado algunos en temas de autocuidado, pues de temas mentales, ¿no? Con todo esto que nos ha generado. Entonces aparecen aplicativos que ayudan a través de inteligencia artificial, reconocimiento facial para reconocer tu estado de ánimo, y te dan un espacio para que tú tengas casi que como un psicólogo personalizado a través de la plataforma con el que puedes expresar tus sentimientos, emociones y demás. Moodnote se llama el aplicativo. Entonces empiezan a surgir todas estas cosas, que es un poco como generas ese, pues a través de herramientas de gamification, puedes generar nuevas experiencias para la gente, y haces que pues ya las personas pues sean protagonistas de su propia salud y de su propio cuidado. Ya no hay que buscar un psicólogo o un coach, sino pues tú puedes empezar a buscar un montón de herramientas donde tú solito puedes empezar a autogestionar estas cosas. O todo el tema de la ciclicidad. Entonces uno ya ve, por ejemplo, cosas. Esta es una empresa, se llama Closeando, aquí en Colombia. Tú puedes llevar tu ropa vieja, pues vieja bien en buen estado, todo ese tema de reciclar y reducir y hacer las cosas simples. Puedes llevar tu ropa bien en bien estado a sitios en la ciudad, en los éxitos, puedes entregar tu ropa bien, la revisan, te la compran a un precio asequible, y la venden, la vuelven a vender. Cuánta ropa nueva, pues cuánta ropa buena que tiene, uno está en estado bueno, que uno ya no quiere utilizar, pues estos son nuevos modelos de negocio. Entonces, como se dan cuenta, pues muchas cosas interesantes. Pues nuestros modelos ayudan a aprovechar estas tendencias. ¿Cómo lo hacemos? Ayudando a estructurar posibilidades estratégicas para su negocio y ayudando a estructurar la estrategia de negocio a partir de estas posibilidades estratégicas. Una de las fuentes que utilizamos claramente son las tendencias, no son las únicas para visualizar posibilidades estratégicas, pero hacemos como ayudamos a las empresas a definir su estrategia. Y hay que pensar estratégicamente, como se dan cuenta, y aprovechar todo lo que está pasando en el contexto. Entonces, en la parte de pensar estratégicamente, ayudamos a las empresas pues, a visualizar cómo lo que creen, su norte, su visión, cómo sus capacidades, tanto fortalezas y ventajas competitivas, engranan con estas oportunidades que uno ve, por ejemplo, desde las tendencias. Entonces, los ayudamos a ver posibilidades y los ayudamos a encontrar posiciones que generen valor. Una vez que ayudamos a que la gente, a que las empresas encuentren esas posibilidades, digamos, esas posibilidades estratégicas, los ayudamos a tomar decisiones. Finalmente, la estrategia se trata de tomar decisiones de por dónde meterse, ¿sí? ¿Cuál es el mejor camino? Finalmente es escoger decisiones que me permitan aprovechar estas cosas buenas. Entonces, se trata de tomar decisiones de qué hacer y qué no hacer, de escoger esas posibilidades y esos caminos que sean como los más exitosos para poder sostener mi negocio a futuro. Y también pues ayudamos a pensar estructuradamente y ordenadamente sobre la estrategia. Alguna colega nos decía, pues es que ¿cómo hago para convencer a la empresa de que es importante planear? A veces no planeamos y andamos ahí como por sueltos. Sí, señora, es muy importante sacar el tiempo para pensar y por lo menos escoger algunas de estas ideas que surgen de estos análisis de tendencias y creativamente capturar eso de una forma organizada, que al final buscamos es documentar, ayudar a resolver los problemas que tiene la empresa y documentar posibilidades. O sea, las vemos, por ejemplo, en las tendencias, vemos posibilidades estratégicas y los ayudamos a estructurar a través de y documentar, porque finalmente se trata de ayudar a documentar la estrategia. Pero esa estrategia, ¿cómo la vamos documentando? Entonces les ayudamos a resolver problemas de su negocio, a ver posibilidades estratégicas. Una de las maneras de ver posibilidades estratégicas es en el análisis de tendencias. Y una vez que clasifiquen esas posibilidades estratégicas y las tengan claras, o ayudarlos a clarificar, los ayudamos a tomar decisiones en su negocio.
Entonces, primero es como cuál va a ser su norte, la razón de ser, y ayudarlos a encontrar esos espacios donde pueden aprovechar esas oportunidades. Esto es lo que las dos preguntas que vienen acá es ayudarlos a definir su campo de juego, ¿no? ¿Cómo es que quieren competir y cuáles son las posibilidades que van a capturar? Esto es lo que se denomina posibilidades. Qué segmentos de clientes, qué productos, qué canales van a atender y a que tomen decisiones, es un poco sobre el campo de juego donde van a trabajar y la ventaja competitiva, entonces ayudarles a definir como esa propuesta de valor y esos elementos diferenciales que van a hacer que esa posibilidad, cuando yo hablo de posibilidad me refiero como a estas dos, o sea, qué productos, segmentos, mercados atender y cómo se van a diferenciar en el mercado, que son las decisiones centrales de una estrategia. Y luego vienen las decisiones de ejecución, entonces capacidades para poder darle vida a esta propuesta de valor. Y además, también pues los sistemas de gestión, indicadores, procesos, normas y reglas. Entonces nosotros acompañamos a las empresas primero a que encuentren posibilidades, como aquí en estas dos, en el campo de juego, y segundo, a ayudarlos a bajar de manera estructurada y organizada iniciativas para desarrollo de capacidades que se necesitan para esas posibilidades estratégicas y pues también los sistemas de control, indicadores de seguimiento que se trabajan. Entonces acompañamos a las empresas por este proceso de planeación partiendo de la situación actual. Si uno mira la situación actual es hoy, ¿qué está haciendo la empresa? ¿Cuál es su posibilidad hoy? Y luego los ayudamos a identificar con estas tendencias, incluimos cosas, estudios y otras fuentes de análisis, pues para que piensen en estas posibilidades, es decir, segmentos de clientes que tienen a atender, cómo les van a llegar a esos segmentos, con qué soluciones, productos y servicios, y pues zonas en las que van a trabajar. Y la ventaja competitiva es cómo les puedes estructurar una propuesta de valor y un elemento diferenciador para ganar realmente. Entonces trabajamos desde aquí de las tendencias que ya lo vieron, ayudar a generar ideas, pero sobre todo de generar posibilidades estratégicas a partir de esas tendencias y los ayudamos a pensar en esas posibilidades, trabajando como en talleres donde respondemos como estas preguntas. Y pues aquí digamos que pues hay unos ejemplos de empresas que han aprovechado el tema de posibilidades. Entonces veíamos los museos que ahora ya llegan a un segmento de gente mundial. Antes solamente llegaban a las personas que vivían localmente. Ahora los museos, aprovechando toda esta tecnología y la realidad virtual y demás, pueden llegar a todo el mundo. Entonces segmentos, nuevos segmentos con una oferta de valor diferente, una manera de entregarla de manera diferente. O por ejemplo esta empresa, una empresa de productos químicos que vendía limpiadores para máquinas y para plantas de producción, pues aprovechó la pandemia para atender a otros segmentos de mercado, ¿no? Entonces los hospitales, las instituciones médicas para vender pues como desinfectantes y pues digamos como limpiadores que antes pues ese segmento no lo atendía. Entonces, ¿cómo pues tú puedes regirar y reorganizar tu estructura? Les ayudamos a trabajar estos temas. Entonces, en nuestros procesos lo que hacemos es ayudar a visualizar posibilidades. Una, desde las tendencias es una fuente, y los ayudamos a estructurar esas decisiones estratégicas, las respuestas a esas preguntas de estas cascaditas que llamamos las cascadas de decisiones, los ayudamos a visualizar cuál es la que más tiene posibilidad o las que más tienen posibilidades y los ayudamos a escoger y hacer análisis de mercado, ¿no? Para entender cómo esas capacidades, la estructura de costos que deberían apropiarse, los canales, los clientes a los que deberían llegar, qué está pasando digamos, a nivel de competencia, hacemos esos análisis y con eso los ayudamos finalmente a estructurar y a cranear y a documentar una estrategia clara a través de respuestas a estas preguntas de negocio que se hacen. Ustedes van a tener, digamos, como dentro de lo que les vamos a regalar, una pequeña plantillita para que empiecen a pensar en sus posibilidades, dónde van a jugar y cómo van a jugar. A la luz de todas estas tendencias, ustedes pueden empezar a cranear cosas así. En la guía, en el ebook que les vamos a regalar, pues está como una guía de cómo hacerlo. Está esta plantilla para que puedan empezar a pensar en posibilidades para sus negocios. Y pues bueno, finalmente eso es todo lo que tenía para compartirles hoy. Me gustaría pues
dar respuesta como a algunas preguntas que ya tenemos aquí como pensadas. Alguien me decía cosas como básicamente nos hablan aquí para charlar ya con algunos que están aquí. Carolina Toros nos dice que uno pensaría que hay una mayor oportunidad de implementar todos estos modelos en economías más desarrolladas o en empresas grandes. Carolina, estoy de acuerdo contigo parcialmente. Uno cree que es difícil aplicar todo esto, pero finalmente no es tan difícil. Nosotros hemos acompañado empresas aquí locales, es simplemente tener pues como unas guías con unos talleres de pensamiento que ayuden a sentar a todo el equipo a trabajar con estas plantillas. Realmente son muy sencillas. Uno puede simplemente hacer como unas reuniones de trabajo donde saca las ideas de todo el mundo, expone a todo el mundo a estas ideas, a estas tendencias y hace unos talleres de ideación para que en cuestión de pues un día o 2 días fácilmente las empresas pueden tener caminos y rutas y posibilidades estratégicas aprovechando estos modelos. Entonces no es tan difícil, la verdad. Aquí, igual te estamos dejando unas guías para que pues, puedan empezar a pensar de esta manera. Chévere, Carolina, muchas gracias por tu... listo, entonces un poquito como también otro tema, nos pregunta Rocío, ¿cómo alinear las capacidades dinámicas con las oportunidades de las megatendencias? Creo que a lo largo de toda la presentación, Rocío, vimos algo de esto. Fíjense que se trata de leer las tendencias como con un marco de pensamiento estructurado, ¿no? Entonces, hacerse muchas preguntas. Aquí en la presentación les di varias preguntas que ustedes pueden empezar a hacerse. En especial empezar a hacer cómo estas tendencias te impactan en qué, en tu producto, en la forma como estás atendiendo a tu segmento, la forma, en el canal que estás utilizando para llevar al segmento cosas, en la solución que le estás brindando. Y cuando tú te haces preguntas de cómo esta tendencia o este patrón de oportunidad puede impactar, ahí empiezan a surgirte un montón de ideas de qué mejoras y qué ajustes puedes hacer. Lo otro que se puede hacer, pues, es dejarse acompañar, digamos, como estos modelos expertos, donde, pues, con talleres, con acompañamiento a la gente, pues, ayudarlos a que bajen en capacidades y a que estructuren en capacidades. Muy bien, Carolina. Mónica dice, es una buena pregunta interesante. Mónica Espinel nos dice, y bueno, ¿y cómo intento convencer a mi equipo de trabajo que es necesario planear y tener una estrategia? Muy buena pregunta, Mónica, porque claramente las empresas que no hacen estrategia, pues corren el riesgo de nadar ahí como contra la corriente de manera un poco riesgosa. Entonces, ¿cómo convencerlos? Pues primero exponiéndolos a este tipo de cosas. Puedes compartirles videos, este tipo de información y hacerlos pensar y reflexionar un poquito, ¿no? Que vean otros ejemplos, que vean tendencias, que vean nuevos jugadores que están haciendo nuevas cosas. Cuando uno empieza a ver a otros haciendo cosas, uno pues como que se da cuenta que de pronto pues hay que hacer cosas nuevas. Entonces es una buena forma es sembrar esas semillitas en los equipos de dirección. Y lo otro que es importante es que también charlar sobre la importancia de organizarse, ¿no? Porque lo que sucede en las empresas es que siempre estamos metidos en el día a día y en la operación y como que no nos damos cuenta qué está pasando en el mundo exterior. Entonces, a veces es bueno parar un poco, tomarse un aire, tomarse un día o 2 días para simplemente hacer una reunión de pensar. Y la idea de cómo puede uno ayudarlos a pensar, es hacer preguntas. Hoy les mostré un montón de preguntas a lo largo de la presentación, entonces, pues es muy importante, digamos, cómo trabajar en eso, ¿no? Es cómo hacerlo. Lo otro es, pues como dice Alberto aquí, que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetir. No sabía la similitud de las épocas de la pospandemia. Sí, Alberto, claramente. A nivel, digamos, como empresarial, si uno lo aplica en tema empresarial, uno diría, tenemos que aprender de lo que pasó antes y tenemos que ver historias de cómo las empresas han enfrentado las crisis. Entonces, una buena forma es
recurrir a historia, a información, a documentos y ver como los casos de las grandes falencias de la historia, así como los grandes éxitos de la historia empresarial y pues de alguna manera replicar. Entonces, no estamos solos, no estamos perdidos ante este mundo de cambio que se está dando. A veces esta incertidumbre le genera a uno inquietudes, pero si uno busca de manera adecuada información y ve lo que se hizo en otras épocas o cómo la gente se comportó en otras épocas, pues de alguna manera puede uno encontrar pautas y guías para pues, saber cómo actuar, ¿cierto? Y pues eso es todo. Aquí les dejo entonces pues otro tipo de información de cómo pueden hacer aprovechamiento de la información de este webinar. Entonces, como les decía, lo primero es háganse preguntas. Y yo siempre utilizo esta mnemotecnia, dense un mimo por haber participado en este webinar. Entonces, ¿qué les gustaría mantener de lo que están haciendo? De toda esta información que les di, ¿qué podrían incorporar? ¿Cómo podrían mejorar? ¿Y qué cosas deberían dejar de hacer en sus negocios? Háganse preguntas desde ahí, por ejemplo. Lo otro que pueden hacer es, pues síganos. Yo tengo mi LinkedIn, soy bien activa gracias a una agencia, Mandala, Crisnel y Gabriela, mi equipo de la agencia que nos están ayudando a desarrollar todos estos contenidos y todas estas cosas que además agradecemos mucho pues por ayudarnos con que este webinar se haya hecho realidad. Estamos alimentando nuestro LinkedIn con bastante contenido. Que seguramente van a encontrar ustedes útil, van a encontrar ideas sobre cómo planear, cómo hacer innovación, cómo apropiarse de herramientas de innovación y de decisiones para el rumbo estratégico de su empresa. Entonces pueden seguirnos. Nuestra página web también la pueden visitar si necesitan que los apoyemos con mucho gusto. De verdad, y pues si les parece interesante todo esto, les agradecería de verdad que nos dejen comentarios en LinkedIn, que nos hagan, pues divulguen esto, compartan, si quieren compartir este video, súper chévere que lo hagan. Entre más nos ayudemos y nos colaboremos, pues mucho mejor. A mí me encanta contribuir y ayudarle a la gente pues a que saque adelante sus ideas, sus negocios. Encontré, pues me pareció interesante compartir todo esto con ustedes porque creo que es una muy buena manera de generar ideas y de compartir nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, pues, no se les olvide además que, pues, vamos a enviarles un ebook. Esta grabación se las enviamos a todos ustedes y también les enviamos la plantillita del método de Play to Win para que empiecen a responder las preguntas, especialmente de identificación de posibilidades estratégicas a la luz de las tendencias. Visiten los informes de tendencias que les compartimos acá y hay una información súper poderosa con ideas súper chéveres. Y pues finalmente los que quieran y empiecen a trabajar en estos temas y están interesados en nuestros modelos, pues les podemos ofrecer 15 minuticos de asesoría gratis para ayudarlos, pues digamos como una charla sin costo más bien para conversar sobre su situación y mirar cómo están apropiándose de estas decisiones estratégicas en su negocio y ayudarlos un poco ahí para, para que vean cómo se apropian de esto. En esa charla podemos, si quieren, les comparto los informes de tendencia, yo los tengo todos, entonces, pues un gusto y muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por haberse interesado, a los que no pudieron venir, pues ojalá puedan disfrutar todo este videíto y pues que sigamos en contacto, esperaremos en futuras ocasiones poder compartirles otro tipo de información. Como les digo, me encanta ayudar y me encanta contribuir pues para que la gente tome nuevas ideas de cómo mejorar sus actividades empresariales, cómo crecer y cómo pues, somos catalizadores del crecimiento empresarial y pues nos ayuda a contribuir de alguna manera. Gracias a todos los amigos, a los conocidos que se inscribieron, chévere ver caras y escuchar de personas que hace rato que no sabía. Un abrazo para todos y los dejo que descansen. Chao pues.